El domingo después de mi cumpleaños, mi único hijo vino a casa con una propuesta para mi futuro. Con una carpeta llena de gráficos, me dijo: mamá, tú no entiendes de finanzas. Dame tus ahorros y yo me encargo de todo. Pero meses después, una foto en Instagram me mostró la cruel verdad detrás de sus palabras. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Ofelia Vargas. Tengo 68 años y vivo en Hialeah, Florida. Fui asistente de maestra en una escuela pública toda mi vida. Desde que mi esposo Antonio falleció hace 10 años, mi mundo ha sido mi casa, mis orquídeas y mi hijo, Javier. Mis días eran tranquilos. Cuidaba mis plantas, hacía crucigramas y esperaba las llamadas de Javier. Él y mi nuera, Patricia, no venían mucho, pero yo vivía para mis nietos, Lucas y Sofía. Mi pensión era modesta, pero con los ahorros que Antonio y yo juntamos, me sentía segura. Ese domingo por la tarde, Javier llegó solo. Se sentó en la mesa de la cocina, donde yo le servía café desde que era niño. Abrió una carpeta y me habló de fondos de inversión y de oportunidades que yo no podía dejar pasar. Mamá, esos $85,000 que tienes guardados no sirven de nada en el banco, dijo con seriedad. Confía en mí. Es para asegurar la universidad de los nietos. Sus palabras sobre mis nietos me desarmaron. Confié en él ciegamente. Al día siguiente, fui al banco y le transferí todo. Cada centavo. Él me dio un abrazo rápido y se fue. No me llamó en toda la semana. Ese silencio fue la primera señal de que algo andaba muy mal. Los días siguientes a la transferencia fueron extraños. Sentí una mezcla de alivio y orgullo. Había ayudado a mi hijo, había asegurado el futuro de mis nietos. Así me lo repetía a mí misma cada mañana mientras regaba mis orquídeas. Pero el teléfono no sonaba. Javier, que solía llamar al menos 2 veces por semana para saber cómo estaba, desapareció. El silencio de su ausencia se hizo más ruidoso que cualquier conversación. Empecé a sentir un nudo en el estómago, una pequeña piedra de duda que crecía con cada día que pasaba sin noticias suyas. Intenté llamarlo el jueves. El teléfono sonó varias veces antes de que saltara el buzón de voz. Le dejé un mensaje corto, solo para decirle que lo quería y que esperaba que todo estuviera bien. No me devolvió la llamada. El fin de semana llegó y la soledad se apoderó de la casa. Me senté en el sofá donde Antonio y yo veíamos las noticias, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente desamparada. Me preguntaba si había hecho lo correcto. La duda ya no era una piedra pequeña, sino una roca pesada que me oprimía el pecho. El lunes siguiente volví a llamar. Esta vez contestó Patricia. Su voz era fría, distante. Le pregunté por Javier y me dijo que estaba en una reunión importante. Está muy ocupado con el nuevo proyecto, Ofelia, dijo, casi con impaciencia. Le pregunté por los niños, intentando alargar la conversación, pero sus respuestas eran monosílabos. Antes de que pudiera preguntar por la inversión, me dijo que tenía que colgar. Sentí la humillación en el tono de su voz. Era como si yo fuera una molestia, una interrupción en su nueva vida. Esa llamada me dejó temblando. Me di cuenta de que no solo me estaban evitando, sino que me estaban excluyendo activamente. Empecé a repasar cada detalle de la conversación con Javier. Sus gráficos, sus promesas, la urgencia en su voz. Todo parecía tan convincente en ese momento, pero ahora se sentía como una obra de teatro bien ensayada. El miedo empezó a instalarse en mi corazón. No era solo el miedo a perder mi dinero, sino el miedo a haber perdido a mi hijo. A haber sido una tonta, una vieja ingenua fácil de engañar. Las semanas se convirtieron en un mes. Mis días perdieron su rutina. A veces olvidaba regar las plantas o me saltaba el almuerzo. Pasaba horas mirando el estado de cuenta bancario, ahora casi vacío. Era la prueba tangible de mi error. Me sentía avergonzada de mí misma. Cuando mi vecina, Carmen, me preguntaba por Javier, yo mentía. Le decía que estaba muy ocupado con un gran negocio, que apenas tenía tiempo para nada. Cada mentira me hacía sentir más pequeña, más sola en mi engaño. La sensación de fracaso era constante. Un día, la tubería del fregadero de la cocina se rompió. El plomero me cobró $200 por la reparación. Tuve que usar el dinero de mi pensión destinado a la comida de la semana. Fue la primera vez que sentí el pánico real. Nunca me había faltado dinero para lo básico. Siempre había tenido mis ahorros como red de seguridad. Ahora, esa red no existía. Me di cuenta de la fragilidad de mi situación. Estaba completamente a merced de la honestidad de mi hijo, y la honestidad era algo que empezaba a dudar seriamente que él tuviera. Con el corazón en la mano, decidí llamarlo de nuevo. Necesitaba claridad, necesitaba una respuesta. Cuando finalmente contestó, su voz era tensa.
Le expliqué lo de la tubería y le pregunté si podía darme una pequeña parte de las ganancias para cubrir el imprevisto. Hubo un silencio helado al otro lado de la línea. Mamá, te dije que el dinero está invertido. No se puede tocar. Tienes que ser más cuidadosa con tus gastos, me respondió con una frialdad que me partió el alma. No era preocupación, era una reprimenda. Colgué el teléfono sin decir nada más. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente corrieron por mi rostro. No lloraba por el dinero, lloraba por la crueldad en su voz. Me había tratado como a una niña irresponsable, como a una carga. En ese momento, la negación se hizo añicos. Mi hijo me había engañado. No había ninguna inversión. Había tomado mi dinero y me había abandonado. La soledad se transformó en un dolor agudo, una traición que sentía en cada hueso de mi cuerpo. Me sentí completamente atrapada. Dejé de llamarlo. El silencio se convirtió en mi única compañía. La casa, que antes era mi refugio, ahora se sentía como una prisión llena de recuerdos de un amor que ya no existía. Miraba las fotos de Javier de niño, sonriendo en su bicicleta, y me preguntaba en qué momento se había convertido en ese extraño frío y calculador. Me culpaba a mí misma. Quizás lo había malcriado, quizás le había dado demasiado amor y muy pocos límites. La culpa era un veneno que me consumía lentamente, día tras día. Empecé a evitar a mis vecinos. Cuando veía a Carmen en el jardín, me metía rápidamente en casa. No podía soportar la idea de tener que mentir de nuevo, de fingir que todo estaba bien. Mi mundo se había encogido a las 4 paredes de mi casa. La televisión se convirtió en mi único ruido de fondo, pero no prestaba atención a los programas. Mi mente estaba atrapada en un bucle, repitiendo la conversación con Javier, la frialdad de Patricia, el saldo vacío de mi cuenta bancaria. Estaba completamente desmotivada. Una tarde, una joven vecina que se había mudado hacía poco, Sofía, tocó a mi puerta con un plato de galletas. Era amable y vio la tristeza en mis ojos. Se sentó conmigo en la cocina y empezamos a hablar. Para animarme, sacó su teléfono para mostrarme fotos de su familia. Yo no entendía mucho de redes sociales, pero asentía para ser cortés. Mientras pasaba las fotos, se detuvo en un perfil. Mire, doña Ofelia, esta es su nuera, Patricia. Su cuenta es pública, cualquiera puede verla, dijo con inocencia. Mi corazón dio un vuelco. Le pedí que me mostrara más. Sofía, sin sospechar nada, empezó a deslizar el dedo por la pantalla. Vi fotos de Patricia en restaurantes caros, con ropa nueva, en un auto que no reconocí. Cada imagen era una puñalada. Mostraban una vida de lujo que no cuadraba con la historia de una inversión a largo plazo. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda. Sabía que estaba a punto de descubrir algo terrible, pero no podía apartar la mirada de la pantalla del teléfono. Entonces, lo vi. Una serie de fotos publicadas durante el último mes. La primera era de un terreno vacío. La siguiente, de unos cimientos de hormigón. La más reciente, de las paredes de una casa enorme a medio construir. Eran fotos de una obra, de un proyecto de construcción. Mi respiración se cortó. No entendía qué significaba, pero una sensación de pavor me invadió. Le pedí a Sofía que me leyera lo que ponía debajo de la última foto. Ella se acercó la pantalla a los ojos y leyó en voz alta. La leyenda decía, con cada ladrillo, un sueño se hace realidad. Gracias, mi amor @Javier Vargas, por hacerlo posible, pronto tendremos la casa de nuestros sueños. La voz de Sofía se desvaneció. Las palabras resonaron en mi cabeza como un eco ensordecedor. La casa de sus sueños. Construida con mis ahorros. Con el dinero que mi esposo y yo habíamos guardado durante 40 años. No era una inversión para mi futuro, era la financiación para el suyo. La verdad me golpeó con la fuerza de un huracán. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Sofía me miraba preocupada, preguntándome si me encontraba bien. No pude responder. Solo podía mirar la foto de esa casa, de esas paredes que representaban mi ruina. El engaño era tan claro, tan descarado. Me habían utilizado y descartado. Me sentí despojada de todo, de mi seguridad, de mi confianza y, lo peor de todo, del amor de mi único hijo. En ese instante, me sentí completamente atrapada, sin dinero, sin apoyo y sin una salida clara a la vista. Pasaron 2 meses más en un silencio absoluto. La casa a medio construir se convirtió en una herida abierta en la pantalla del teléfono de Sofía, una herida que yo miraba cada noche antes de dormir. Ya no sentía tristeza, sino un frío extraño, una calma que no conocía. El dolor se había transformado en una especie de claridad dura y afilada. Dejé de esperar su llamada. Dejé de esperar una disculpa. Simplemente, dejé de esperar. Sabía que él volvería, no por mí, sino por lo que todavía creía que podía quitarme.
Y yo estaría lista para ese momento, con una nueva fuerza que había nacido de la ruina de mi confianza. Una tarde de martes, el timbre de la puerta sonó. No me sobresalté. Dejé la taza de té sobre la mesa de la cocina y caminé lentamente hacia la entrada. No miré por la mirilla. Sabía perfectamente quién estaba del otro lado. Mi corazón no latía más rápido. Se sentía como un músculo que simplemente cumplía su función, sin emoción alguna. Respiré hondo, no por nervios, sino para anclarme en el momento presente. Abrí la puerta y allí estaba él, Javier. Parecía más delgado, con ojeras oscuras bajo los ojos. Llevaba una camisa arrugada, muy diferente al hombre seguro de sí mismo que me había mostrado los gráficos falsos. No me sonrió. Su expresión era una mezcla de cansancio y urgencia. Mamá, dijo, como si fuera la continuación de una conversación que nunca tuvimos. No esperó a que lo invitara a pasar. Simplemente entró, caminando directamente hacia la cocina, hacia la misma mesa donde había sellado mi ruina meses atrás. Lo seguí en silencio, cerrando la puerta detrás de mí. El sonido del cerrojo al cerrarse pareció resonar en la casa. Lo observé sentarse en la misma silla, con los codos apoyados en la mesa, la cabeza entre las manos por un breve instante. Era la imagen de un hombre derrotado. Me quedé de pie junto al mostrador, cruzada de brazos. Esta vez no le ofrecí café. No le ofrecí agua. No le ofrecí nada. El silencio se instaló entre nosotros, pesado y denso. Él levantó la vista y me miró, esperando que yo dijera algo, que le preguntara qué pasaba. Pero yo no dije nada. Me limité a observarlo. Él era un extraño sentado en la cocina de mi marido, un extraño que llevaba la cara de mi hijo. La incomodidad empezó a notarse en su rostro. Se movió en la silla, carraspeó, evitó mi mirada y la fijó en un punto vacío de la pared. Finalmente, rompió el silencio. La construcción se detuvo, dijo con la voz ronca. No lo dijo como una confesión, sino como un hecho, como si me estuviera informando del estado del tiempo. Nos quedamos sin fondos para los acabados. Los pisos, las ventanas, la cocina, todo está parado. Levantó la vista hacia mí, sus ojos buscando una reacción, quizás compasión, quizás una solución. Yo mantuve mi expresión neutra, mi rostro era una máscara de piedra. No le di nada. Solo el eco de sus propias palabras flotando en el aire de mi cocina. Continuó, su voz ganando un tono de falsa preocupación. Patricia y yo hemos estado pensando mucho en ti, mamá. Dijo la palabra, mamá, como si fuera una herramienta, un instrumento para obtener lo que quería. Nos preocupa que estés aquí sola. Esta casa es muy grande para ti. El mantenimiento, los impuestos, debe ser una carga enorme. Sus palabras eran un guión mal ensayado. Una actuación tan transparente que me provocó una sensación de lástima. Estaba intentando construir un escenario donde él era el hijo preocupado y yo la madre desvalida que necesitaba ser rescatada. Entonces, lanzó su propuesta. Se inclinó sobre la mesa, intentando crear una falsa intimidad. Tengo la solución perfecta para todos, dijo, con un brillo desesperado en los ojos. Vende esta casa. El mercado está en un buen momento. Con ese dinero, podemos terminar nuestra casa y tú te vienes a vivir con nosotros. Hizo una pausa, esperando el impacto de sus palabras. Te construiremos un cuarto de huéspedes maravilloso, con su propio baño. Estarás cuidada, segura. No tendrás que preocuparte por nada nunca más. Su propuesta era una sentencia de muerte para mi independencia, disfrazada de acto de amor. Escuché cada una de sus palabras sin interrumpir. Dejé que expusiera todo su plan, toda su egoísta y cruel estrategia. Vi cómo intentaba manipularme de nuevo, usando mi soledad y mi edad como armas en mi contra. Vi la codicia en su rostro, la desesperación por poner sus manos en el último bien que me quedaba, el hogar que Antonio y yo habíamos construido con nuestras propias manos. Cuando terminó de hablar, la sala quedó en un silencio absoluto. El único sonido era el tic-tac del viejo reloj de pared, un sonido que había marcado cada momento de mi vida en esa casa. En ese silencio, algo dentro de mí se asentó definitivamente. La última pizca de dolor se evaporó, reemplazada por una claridad fría e inquebrantable. Ya no veía al niño que había criado, sino al hombre en el que se había convertido. Un hombre dispuesto a despojar a su propia madre de todo por un sueño de lujo. Lo miré directamente a los ojos, y por primera vez, él no pudo sostener mi mirada. La desvió hacia la ventana, como un cobarde. Supe en ese instante que el poder había cambiado de manos. Ya no era la víctima. Mi voz, cuando finalmente hablé, sonó extraña en mis propios oídos. Era calmada, firme, sin un ápice de temblor. No había ira ni tristeza en ella, solo una certeza absoluta. No, dije. La palabra fue corta, precisa, como una piedra arrojada en un lago en calma.
Javier se giró para mirarme, con una expresión de incredulidad en el rostro. Claramente, no esperaba esa respuesta. Esperaba lágrimas, dudas, quizás una negociación. Pero no esperaba un no, tan rotundo y definitivo. Parpadeó, como si no hubiera entendido bien lo que acababa de escuchar. ¿Qué?, preguntó, su voz un susurro incrédulo. ¿Cómo que no? Mamá, no estás entendiendo. Es la mejor opción para ti, para nosotros. Intentó recomponerse, volver a su papel de hijo sensato. No seas terca. Piensa en tu futuro, en tu seguridad. Empezó a levantar la voz, la frustración filtrándose en su tono. Se levantó de la silla y empezó a caminar de un lado a otro por la cocina. Te estoy ofreciendo un hogar. Te estoy ofreciendo cuidarte. ¿Y tú me dices que no? Después de todo lo que he hecho por esta familia, me mantuve en mi sitio, sin moverme. Dejé que su pequeño arrebato de ira se consumiera solo. Cuando se detuvo, jadeando ligeramente, volví a hablar con la misma calma glacial. No, Javier. No voy a vender mi casa para ti. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran en el aire. Y tú no has hecho nada por esta familia. Has hecho todo por ti mismo. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. La verdad, dicha de forma tan directa, lo había desarmado por completo. Se quedó quieto, mirándome como si me viera por primera vez. He estado ocupada estas últimas semanas, continué, mi voz cortando el silencio. Mientras tú esperabas que tu problema se resolviera solo, yo busqué soluciones para el mío. Me moví por primera vez, caminando hacia un pequeño cajón en la sala de estar. Lo abrí y saqué una carpeta de documentos. La puse sobre la mesa de la cocina con un sonido seco y definitivo. Hablé con un abogado, Javier. Un viejo amigo de tu padre. Me ayudó a poner mis asuntos en orden, a proteger lo poco que me dejaste. Javier miró la carpeta como si fuera una serpiente. No se atrevía a tocarla. Su rostro era una máscara de confusión y un miedo creciente. ¿De qué estás hablando?, preguntó, su voz apenas audible. Yo no te dejé con poco. Tu dinero está invertido, está creciendo. La mentira sonaba débil y patética incluso para él. Sabía que yo sabía. La obra de teatro había terminado, y las luces del escenario se habían encendido, revelando la cruda realidad de sus acciones. Era el final de su engaño. No hay ninguna inversión, Javier. Nunca la hubo, dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Hay una casa a medio construir en un condominio caro. Una casa construida con los ahorros de toda mi vida y la de tu padre. Sus ojos se abrieron de par en par. El último vestigio de su defensa se desmoronó. Se dejó caer de nuevo en la silla, completamente vencido. Ya no había argumentos, solo la verdad desnuda y brutal entre nosotros. El silencio que siguió fue el de una tumba. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Lo deslicé sobre la mesa hacia él. Esta casa, dije, señalando a nuestro alrededor, ya no está a mi nombre. La he puesto en un fideicomiso vitalicio. Tengo derecho a vivir aquí hasta el día de mi muerte, y nadie puede sacarme. Ni siquiera tú. Hice una pausa para que asimilara la información. Después de que yo me vaya, la propiedad pasará directamente a tus hijos, a Lucas y a Sofía. Tú no tendrás ningún control sobre ella. No podrás venderla. No podrás hipotecarla. No podrás tocarla. Su cabeza se sacudió lentamente, como si no pudiera procesar lo que le estaba diciendo. Miró el documento, luego a mí, con los ojos llenos de pánico. Estaba viendo cómo su último plan de rescate se disolvía ante sus propios ojos. La casa, el activo que pensaba que podía liquidar fácilmente, se había vuelto intocable. Le había quitado el poder sobre mi hogar, sobre mi vida. Era una jugada que él, en su arrogancia, nunca había previsto. Me había subestimado por última vez. Saqué otro documento de la carpeta. Mi pensión y el pequeño fondo de retiro que me quedaba también están protegidos, continué, mi voz implacable. He creado un fondo privado. El dinero se gestionará de forma independiente y los únicos beneficiarios, de nuevo, son Lucas y Sofía. Recibirán el dinero cuando cumplan 25 años. Para su educación o para empezar sus vidas. Lo miré fijamente. Tú tampoco tienes acceso a ese dinero. Bajo ninguna circunstancia. Le había cerrado todas las puertas. Javier se quedó sin palabras. Su rostro pasó del pánico a una rabia impotente. Se dio cuenta de que lo había perdido todo. No solo el dinero que esperaba obtener de la venta de mi casa, sino cualquier control futuro sobre el legado de la familia. Lo había dejado fuera, protegiendo a mis nietos de su propia codicia. Su madre, la mujer vieja e inútil que él creía manipular a su antojo, le había ganado la partida con inteligencia y previsión. La humillación era evidente en cada línea de su cuerpo tenso. «¿Cómo pudiste?», susurró, su voz rota por la ira y la incredulidad.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Soy tu hijo. Sus palabras ya no tenían ningún poder sobre mí. Eran el lamento de un niño al que le han quitado un juguete. Un juguete que nunca le perteneció. La relación de madre e hijo que él invocaba era la misma que había traicionado sin dudarlo un segundo por un sueño de ladrillos y cemento. Su intento de apelar a mi sentimentalismo era patético. No respondía a su pregunta. No había nada que decir. Mis acciones hablaban por mí. Había elegido proteger el futuro de mis nietos por encima de rescatar a mi hijo de las consecuencias de sus propias decisiones. Era un límite, no un castigo. Un límite que él mismo me había obligado a construir. Me quedé mirándolo, esperando que entendiera que la conversación había terminado. Que no había nada más que negociar. Que su presencia en mi casa ya no era bienvenida. Se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás con un ruido violento. Te arrepentirás de esto, mamá, siseó, su rostro contorsionado por el rencor. Te quedarás aquí sola, en esta casa vieja, y te arrepentirás. Era una amenaza vacía. La última patada de un hombre ahogándose. Sabía que no tenía poder para hacerme daño. Mi seguridad ya no dependía de él. Mi paz ya no dependía de su aprobación. Era libre de su influencia, y eso era algo que él no podía soportar. Caminó hacia la puerta, sus pasos pesados y furiosos. No me miró. No se despidió. Abrió la puerta de un tirón y salió, cerrándola de un portazo que hizo temblar los cuadros en las paredes. El eco del portazo se quedó flotando en el aire por un largo momento, y luego, todo quedó en silencio. Un silencio diferente al de antes. No era un silencio de soledad o de tristeza. Era un silencio de paz. Un silencio de victoria. Un silencio que marcaba el final de un capítulo y el comienzo de mi nueva vida. Me quedé sola en la cocina, con los documentos sobre la mesa. No sentí euforia ni alegría. Solo una profunda sensación de alivio. Había recuperado el control. Había protegido el legado de Antonio. Había asegurado el futuro de mis nietos. Miré por la ventana y vi su coche alejarse a toda velocidad por la calle, hasta desaparecer en la esquina. No sentí nada al verlo irse. Era como ver a un extraño marcharse. El vínculo se había roto para siempre, cortado por sus propias manos. Recogí los documentos lentamente y los volví a guardar en la carpeta. Caminé hacia el cajón y la coloqué en su sitio. La casa se sentía mía de nuevo. Cada rincón, cada mueble, cada recuerdo. Ya no estaban manchados por su traición. Había limpiado mi hogar de su presencia tóxica. Me serví un vaso de agua y me senté en la silla que él acababa de abandonar. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Y por primera vez en muchos meses, me sentí completamente en paz.